Muy bien, queridos hermanos, les damos la bienvenida a esta clase número 9 de Conociendo las Escrituras. Hoy día vamos a continuar nuestra enseñanza en este día martes 6 de diciembre, ¿ya? Vamos a comenzar entonces con este estudio. Le voy a pedir a la hermana Montserrat, que está ahí conectada, que nos pueda dirigir en esta oración inicial para comenzar nuestra clase del día de hoy. Hermana Monse, Dios te bendiga. Señor Jesús, te damos muchas gracias por estar aquí, Señor. Gracias porque has cuidado a los hermanos, Señor, a mí y a mi familia, Señor, en este transcurso de semana, Señor. Te pido que nos des entendimiento, Señor, y sabiduría para entender esto. Sabemos que no es fácil esto, tratar con estos temas, pero te pedimos sabiduría, Señor. Cuida a los hermanos, Señor. Dale sabiduría al pastor también para que nos pueda explicar, Señor. Darle entendimiento, Señor. Y en el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios te bendiga, Moncita. Amén. Vamos entonces a comenzar nuestra clase de hoy. Hemos estado hablando acerca, bueno, el tema, el ramo, la asignatura es Conociendo las Escrituras, ¿verdad? Este es un curso de fundamentos bíblicos para poder entender un poquito cómo fue que la Biblia nos llegó a nuestras manos, cómo se compone el texto bíblico, hemos visto un poquito de arqueología. Estamos hablando ahora en una introducción al Nuevo Testamento. La semana pasada hablábamos acerca de el Evangelio, ¿verdad? El significado de la palabra Evangelio. Y podíamos entender que la palabra evangelio es mucho más que una buena noticia, nada más. No solamente una buena noticia en términos generales, sino que la buena noticia es que Cristo, el Salvador, ha venido a la tierra, murió por nosotros, tenemos hoy día la oportunidad de tener la salvación, y esto nos trae una tan buena noticia que podemos decir que evangelio es: he encontrado la razón de mi existencia, ¿verdad? En el Señor estamos completamente plenos, y eso es lo que significa la buena noticia de parte del Señor. Vamos a continuar entonces hoy día con nuestra clase de hoy en relación a la introducción al Nuevo Testamento, y vamos a hablar. Hoy día vamos a seguir avanzando en estos textos bíblicos. Ya vimos lo que era el Evangelio, pero vamos a avanzar un poquito más, ¿ya? Así que vamos a hablar hoy día también acerca de cómo fue que se formó el canon de la Biblia. Va a ser un tema bastante interesante que creo que lo vamos a desarrollar por lo menos en unas 2 clases, ¿ya? Para poder entender un poco los contextos en los cuales se dio el canon y qué significa esto, ¿ok? Pero antes de ir a ese tema, acá ustedes pueden ver unas laminitas. Yo lo voy a poner acá en pantalla completa, y esto es la clasificación del Nuevo Testamento como parte de la introducción. No sé si alcanzan a ver eso. Si tienen la posibilidad, pueden poner su teléfono celular. Si están en un celular, lo pueden poner acostadito, así la pantalla se extiende más, ¿ya? Lo pueden poner de costado, ahí que no se les caiga, y de esa forma también pueden ver esta imagen mucho más extensa, ¿ya? Así que para que lo sepan. Entonces aquí nosotros tenemos los 4 evangelios: Mateo, Marco, Lucas y Juan, ¿verdad? Esto se conoce como los evangelios, ¿verdad? La semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca de esto, y hablábamos también de los evangelios, los sinópticos, ¿verdad? ¿Cuál de estos 4 evangelios no es considerado como el sinóptico? ¿Se recuerdan? ¿Alguien por ahí? Juan. 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 Muy bien, Juan. muy bien. Exactamente. Juan, principalmente porque tiene algunos aportes, ¿verdad?, que los otros 3 evangelios no entregan, ¿verdad? Sin embargo, no es que estén en contra ni mucho menos. Sinópticos viene también de un origen de la palabra síntesis, ¿verdad? Sinopsis. Entonces, vemos que Mateo, Marco, Lucas lo conocemos como los evangelios sinópticos, y tenemos también el evangelio de Juan, ¿verdad? Que es parte también y considerado como en este grupo de los evangelios, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver, yo les hice un cuadrito acá, esto está en un Excel, es muy sencillo, y está ahí, por ejemplo, del primero al cuarto libro. Tenemos a Mateo, que fue escrito en el año 60 después de Cristo. El autor es Mateo. En Marcos, el autor es Marco, y tenemos más o menos, esto fue escrito aproximadamente en la década del 50 después de Cristo. Ahora, no se compliquen con las fechas, porque yo tengo acá, por ejemplo, Biblias muy buenas de estudios, tengo comentarios en software, y nunca están todos de acuerdo en las mismas fechas.
¿ya? Pero, por ejemplo, puede ser que uno diga el año 50, el otro diga el 51 y el otro diga el 52. Pero eso no afecta en absoluto, ¿verdad?, el contenido del libro, ¿verdad? Son solamente fechas, ¿verdad?, que por ahí algunos las tienen de una forma y otra, pero eso no afecta en nada el contenido del libro, ¿ya? Pero para que tengamos un estándar, podemos decir que Mateo se escribe en el año 60 después de Cristo, esto significa DC después de Cristo, ¿verdad? Marcos, podemos hablar que está dentro de la década del 50, ni siquiera hay un año exacto, ¿verdad? Por lo tanto, se le pone que es dentro de la década del 50 después de Cristo. Lucas, también es escrito por Lucas, ¿verdad? El mismo que escribe Hechos, que estamos estudiando los días domingos, y este fue escrito en el año 60 aproximadamente después de Cristo, ¿ya? Y Juan, se piensa que pudo haber sido escrito entre los años 85 y 90 después de Cristo. En esta época Juan ya era anciano, ¿verdad? Muy anciano, y él escribe entonces el Evangelio de Juan, ¿verdad? Al parecer un abuelito muy amoroso, muy afectivo, ¿verdad? Por la forma que él escribe, ¿ya? Entonces ahí tenemos ya la primera parte, la primera clasificación del Nuevo Testamento, ¿verdad? Podemos hablar que los primeros 4 libros son considerados los evangelios, ¿verdad? Luego tenemos el quinto libro, es el libro de los Hechos, ¿ya? Y dentro del contexto del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos es considerado como un libro histórico, ¿sí? Lo conocemos siempre como Hechos de los Apóstoles, pero estamos aprendiendo el día domingo que en realidad un buen nombre para Hechos de los Apóstoles en realidad podría ser Hechos del Espíritu Santo, que fue un nombre que se le dio en algún momento, que después pasó a llamarse Hechos de los Apóstoles, pero nos hemos dado cuenta, y lo vamos a ir comprobando en la medida que avancemos el día domingo en esta serie del libro de los Hechos, que en realidad no es que se mencionen todos los hechos de todos los apóstoles, sino que es muy reducido la participación de los apóstoles en este libro, ¿verdad? Más bien, lo que relata el libro de los Hechos es cómo el Espíritu Santo de Dios, la promesa del Espíritu Santo, desciende sobre la iglesia cristiana y primitiva, que se le llama. Recuerden que esto de primitiva tiene que ver porque fueron los primeros, ¿ok? Primitiva, primeros. Los primeros cristianos entonces desarrollan la iglesia del Señor, ellos reciben la ordenanza de la Gran Comisión, a partir de ahí se comienza a escribir la historia de la iglesia cristiana y en realidad el libro de los Hechos muestra cómo el Espíritu Santo fue guiando a estos hombres de Dios, ¿verdad?, en todo lo que hacían. En algunas oportunidades el Espíritu Santo les decía, vayan a tal lugar y prediquen. En otras oportunidades el Espíritu Santo les decían, no vayan a ese lugar y ya no prediquen ahí, ¿verdad? Y les iba guiando en distintas cosas. Por lo tanto, acá el nombre que a mí más me gusta para el libro de los Hechos es Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Las historias, los hechos del Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos no es considerado un evangelio, ¿verdad? Porque ya no habla acerca del ministerio público de Jesús, ni da esos aportes, pero sí es considerado como un libro histórico, ¿ok? Porque habla del inicio de los primeros cristianos, de la iglesia cristiana, en la historia del cristianismo. El libro de los Hechos también se dice que es un libro que termina abruptamente, ¿verdad? Por alguna razón, pareciera que la historia se sigue escribiendo, ¿verdad? Como cuando la película de Hollywood termina así como en suspenso, ¿verdad? Nosotros nos vamos a dar cuenta que el libro de los Hechos también termina así, pero esto también es porque el libro de los Hechos, en cierta forma, se ha seguido escribiendo hasta el día de hoy, porque es la historia también de la iglesia cristiana movida y guiada por la palabra de Dios a través también del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces ahí tenemos estas clasificaciones. La primera, los evangelios, primeros 4 libros. El quinto libro es el libro de los Hechos, libro histórico. Luego nosotros tenemos acá las cartas o epístolas, ¿okay? Cuando hablamos de epístolas, estamos también hablando de cartas, ¿verdad? Una forma también de llamarles así. Y en este caso acá, si ustedes pueden ver acá, dice cartas o epístolas paulinas. No es que la hermana Paulina nos escribió esto, sino que esto se refiere a Pablo, ¿verdad? O Paulo de Tarso, ¿verdad? Entonces se le llaman cartas paulinas, pavlinas, como usted en realidad le quiera llamar, pero esto hace referencia a que son cartas escritas por quién. Mire, fíjese acá, todos son escritas por el apóstol Pablo, ¿verdad? Todas estas, ¿verdad? Tenemos
Romanos, primera y segunda de Corintios, por ahí se habla que hay una tercera carta incluso a los Corintios, ¿verdad? O se dice que la segunda de los Corintios en realidad era la tercera, pero hoy día nosotros tenemos esto que está acá, Romanos, primera y segunda de Corintios, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver las fechas con las cuales fueron escritas. Tenemos la carta a los Gálatas, a los de Éfeso, ¿verdad? Que se le llama Efesios, a los de Filipo, que se le llama Filipenses. Esto sería el gentilicio, ¿verdad? Los que vivían en Filipo, se les dice filipenses, ¿verdad? Si usted vive en Maipú, se llama usted maipucino, ¿verdad? ¿Cómo será la reina, hermana Carolita? ¿Cómo le dicen a los que viven en la reina? ¿Los reinenses? No lo sé, la verdad, no lo sé. Pero bueno, acá el apóstol Pablo a los de Éfeso se le llama los efesios, ¿verdad? Filipenses, colosenses, primera y segunda carta a los tesalonicenses. Estos eran los que vivían en Tesalonicensilandia. No, estos vivían en Tesalónica. Tesalónica era el lugar, ¿verdad? Primera y segunda de Timoteo. Timoteo no era una ciudad. Esta ya es una carta dirigida a una persona, ¿verdad? Ahora, recuerden que las cartas no se llamaban así. Estos nombres fueron posteriores, ¿verdad? Esta primera carta es cuando Pablo le escribe al joven pastor llamado Timoteo. Era un hombre que estaba cumpliendo una función ministerial y el apóstol Pablo le da instrucciones, ¿verdad? Específicas del ministerio, ¿verdad? A Timoteo, ¿verdad? También tenemos acá, por ejemplo, a Tito, que son en la carta a Tito, nosotros vemos que el apóstol Pablo le entrega normas que son súper explícitas y específicas para el desarrollo de la iglesia, ¿verdad? También tienen que ver con el ministerio, ¿verdad? Y luego tenemos la Filemón, ¿verdad? Filemón. ¿Tiene cuántos capítulos? Un solo capítulo, ¿verdad? Y acá en Filemón, que fue escrito en el año 61, no fue la última, por lo demás, fíjense acá, no fue la última en escribir, año 61, y en la carta de Filemón también, al igual que Tito, encontramos normas para el desarrollo de la iglesia. ¿Ya? Entonces el apóstol Pablo es considerado el apóstol, dentro de todos los apóstoles, es considerado el apóstol para la iglesia gentil. ¿Alguien me puede explicar brevemente y de manera muy sencilla qué significa que Pablo sea el apóstol de la iglesia gentil? ¿Qué significará esto? Si no lo saben, yo se los voy a explicar, pero a ver si alguien lo sabe y puede compartirnos. El apóstol al pueblo no judío. No judío también. Claro, claro, porque había una discusión en los primeros cristianos en donde se decía que los primeros, o sea, que se decía que el evangelio, que la buena noticia, era solamente para para los judíos, los que estaban en Jerusalén. Entonces había un conflicto y todos se estaban centrando en cierta manera en los puros judíos, ¿verdad? Pero se estaban olvidando esta gran comisión que era más allá de Jerusalén, a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el apóstol Pablo toma una función muy especial que es dedicarse exclusivamente al trabajo con la iglesia gentil, ¿verdad? Y lo vamos a ver en sus viajes, ¿verdad? Él hace varios viajes que vamos a hablar más adelante, en ciudades que no son para nada judías, por el contrario, son muy paganas, idólatras, ¿verdad? Tienen que ver mucho con las culturas griegas, y él se dedica exclusivamente a adoctrinar, ¿verdad? Estas iglesias, a poner el orden. Por lo tanto, nosotros como cristianos, que no somos judíos, tenemos que considerar mucho las enseñanzas del apóstol Pablo, porque ahí hay instrucciones, ¿verdad? Para nosotros. Hay uno de los libros que están acá, que ustedes pueden ver en este listado. Uno de estos libros es considerado como la columna vertebral del Evangelio. O sea, en este libro, en esta carta, en esta epístola del apóstol Pablo, nosotros vamos a encontrar prácticamente todas las principales doctrinas, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿cuál de todos estos escritos creen ustedes que es el que se considera como la columna vertebral del Evangelio, de los escritos de Pablo? Romanos. Romanos. Muy bien, Romanos. Muy bien, hermana Kelly. Exactamente, es el libro de la carta a los romanos, ¿verdad? Entonces, en la carta a los romanos, nosotros encontramos mucho nutriente, ¿verdad? Sería así como un alimento bastante sólido. De hecho, si nos recordamos de los idiomas
originales, ¿verdad? Cuando hablábamos de los dialectos, cuando hablábamos del griego, vamos a encontrar que la carta a los romanos fue escrito no en un griego, no en un jónico, por ejemplo, el griego jónico, ¿se recuerdan que era el griego de los campesinos, ¿verdad? Sino que la carta a los romanos está escrito en un griego mucho más profundo, ¿verdad? Más rebuscado, con un lenguaje mucho más rico en la parte lingüística, ¿verdad? ¿Cuál será? ¿Se recuerdan ustedes qué griego era el que se utilizaba para la carta a los romanos? ¿Sí o no? Les voy a dar una pista. Empieza con la letra P. No va a ser muy fácil esa pista. Pero era el griego ptolomaico, ¿verdad? Que se escribe como psicólogo así, con la P primero. Entonces, P ptolomaico, ¿verdad? El ptolomaico. Ese era el griego que se utiliza para la carta a los romanos. Y es un griego bastante sofisticado. Y leer y estudiar la carta a los romanos no es fácil, ¿ah? Nosotros estuvimos acá en la iglesia, estuvimos estudiando la carta a los romanos mucho tiempo, muchos meses, ¿verdad? Creo que hasta años, y no hemos terminado porque era demasiada la información y es muy profundo todo lo que hay ahí. Así que vamos a retomar en algún momento también el estudio para la carta de los romanos, porque ahí hay mucha enseñanza. ¿Ok? Así que ahí tenemos un concepto más. Bueno, sigamos hablando acerca de lo que estamos viendo hoy día en esta introducción al Nuevo Testamento. Hablábamos entonces que tenemos una primera clasificación, que son los evangelios. Luego hablamos de un libro histórico considerado así, el libro de los Hechos. Tenemos también las cartas paulinas, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar acerca de las cartas o las epístolas generales. Voy a ponerla acá nuevamente en pantalla completa. Cartas generales. ¿Por qué les vamos a llamar cartas generales? Porque en realidad, como Pablo fue el que mayor aporte dio al Nuevo Testamento, eh, esas las consideramos como cartas paulinas, ¿ok? Pero vamos a hablar ahora de cartas y epístolas generales. Y aquí tenemos la carta a los hebreos, ¿verdad? La carta a los hebreos. ¿Qué nos habla la carta de los hebreos? La carta de los hebreos nos habla acerca de la superioridad de Cristo por sobre la ley de Moisés. Miren, este es un tema un poco controversial, pero nosotros vamos a encontrar en la carta a los hebreos justamente este tema, ¿verdad? Hay una incertidumbre en quién fue el escritor. Por un tiempo, lo vamos a ver ahora con el canon, se pensaba que era el apóstol Pablo. Y fue una de las razones por la cual está en el canon, ¿eh? Lo vamos a ver después con la historia. Pero con el paso del tiempo en realidad se ha ido dando cuenta que probablemente no haya sido el apóstol Pablo, aunque algunos dicen hoy día que en realidad sí fue. Pero ¿para qué nos vamos a detener en eso, verdad? Lo que hablábamos el domingo, tenemos que seguir adelante. Lo importante es que esto es palabra del Señor, ¿ok? Se dice más o menos que fue escrito entre los años 64 y 68. Luego tenemos acá la carta de Santiago, ¿verdad? Esto fue escrito por Jacobo Santiago, ¿verdad? Él es el mismo personaje. Y se piensa que fue escrita más o menos entre el 45 al 50 después de Cristo, ¿verdad? Y acá el contexto, el título de la carta de Santiago es la práctica diaria del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Fue cuestionado en algún momento la carta de Santiago porque parecía que enseñaba que la salvación era por obras. Porque se recuerdan que Santiago tiene un texto muy conocido que dice que, eh, que tenemos que manifestar nuestra fe a través de las obras, ¿verdad? Mostrarla en el diario vivir. Entonces pareciera que el libro de Santiago estaba tratando de decir que la salvación era por obras, pero en realidad el libro de la carta de Santiago nos habla de la práctica diaria del Evangelio de Jesucristo, o sea, aplicar la palabra a mi diario vivir, ¿verdad? Esta carta hace un pare, ¿verdad? En medio de las enseñanzas espirituales y trata de llevarlo a la vida diaria. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer nosotros. Después tenemos al apóstol Pedro, ¿verdad? Luego de haber pasado ya un trato importante con el Señor. Recuerden que al principio cortaba oreja, ofrecía combo, negaba al Señor, era un hombre bastante, que uno le diría, no, este no calzaba para apóstol, ¿verdad? Sin embargo, vemos la obra del Señor y vemos acá una obra magistral, literalmente una obra magistral en su primera y segunda carta, ¿verdad? Cómo el Señor trató con él y cómo fue posible que él a través de estas cartas pudiera entregar tanta enseñanza para la iglesia del Señor. Estas cartas se escribieron entre el año 63 y 66 después de Cristo por el apóstol Pedro,
Y ¿de qué hablan estas dos cartas? Principalmente hablan acerca de cómo fortalecernos ante la persecución y la prueba. Entonces vamos a ver ahí cómo el apóstol Pedro nos anima que en la persecución, en la prueba, debemos fortalecernos en el Señor. Luego tenemos la primera, la segunda y la tercera carta de Juan, ¿verdad? Y acá más o menos vamos a ver que entre los años 90 es la fecha en que se escriben estas tres cartas, ¿verdad? Ahora, ¿de qué nos habla Juan en estas cartas, en la primera, la segunda y la tercera? Principalmente habla justamente de la característica que tiene este hombre, ¿verdad, Juan? Del amor de Cristo, ¿verdad? Eh, Habla acá del amor de Cristo, ¿verdad? Que en cierta forma nos va a inspirar a nosotros en nuestro propio amor, ¿verdad? Hacia el prójimo, hacia los demás, hacia el mismo Señor. O sea, las cartas de Juan están llenas del amor del Señor, ¿verdad? Si hay un hombre que habla del amor del Señor, ese es Juan, ¿verdad? No tiene ningún problema en poder hacerlo. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, tenemos a Judas, ¿verdad? Aquí tenemos Judas, ¿verdad? No es el Judas que traicionó al Señor, ¿verdad? Nada que ver. Esta carta probablemente se fue escrita entre el 70 y el 80, o sea, no hay una fecha exacta, ¿verdad? Y ¿qué es lo que habla principalmente Judas? Nos habla acerca de la defensa de la fe, ¿verdad? ¿Cómo debemos defender la fe? Judas incluso habla de que con los que dicen ser cristianos y no manifiestan un testimonio, ni siquiera hay que sentarse ni a comer. O sea, es bien confrontacional en ese sentido, ¿verdad? Y él habla acerca de cómo debemos defender los cristianos, ser celosos, ¿verdad? En nuestra fe delante del Señor, ¿verdad? Y ahí tenemos entonces este grupo de cartas, ¿verdad? O epístolas generales, ¿ok? Ahora, nos queda un libro más, ¿verdad? ¿Cuál libro será? Aquí lo tenemos, Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis. Apocalipsis, creo que la palabra griega es apocalipto, algo así, ¿no? Ya no me acuerdo, pero Apocalipsis significa, alguien sabe, ¿no? Yo creo que se los he enseñado en alguna oportunidad lo que significa Apocalipsis. ¿Se recuerdan o no? Descorrer el velo, La cortina, Exactamente. revelar. la cortina. Es correr el velo, exactamente. Correr un velo, una cortina, ¿verdad? Disculpe que me salió me estaba tragando la hojita de menta. Pero un poquito de mi té. Ahí sí. La voy a botar, porque si no, esto me voy a ahogar acá en pantalla. Como decían ustedes, exactamente, Apocalipsis significa, imagínense ustedes un escenario, una cortina, ¿verdad? Eso era muy característico, ¿verdad? Cuando era la obra de teatro, la gente se sentaba y estaban todos muy expectantes a cómo iba a ser la escenografía, ¿verdad? Entonces, cuando comenzaba la obra, se corría esta cortina y recién ahí se sabía cuál era la historia, la trama, etcétera, ¿verdad? A través de lo que estaba ahí dramatizado y en la escenografía. Entonces, eso es cuando se corría la cortina, ¿verdad? Cuando se abría el telón, se producía el apocalipsis, ¿verdad? Que es descorrer el velo. Y Apocalipsis tiene que ver con mostrar, ¿verdad? Lo que está tapado. Más o menos es el concepto que nosotros debemos entender. Ahora, Apocalipsis es escrito por Juan, ¿verdad? Ahora, hay hartas discusiones si es que fue el Juan el apóstol o fue otro Juan, ¿verdad? Se dice que probablemente haya sido otro Juan porque la forma en que escribe es muy distinta a las otras cartas, ¿verdad? Incluso los eruditos dicen que existen faltas de ortografía grave en Apocalipsis, ¿verdad? Pero ahí de pronto puede ser también algunas transcripciones, no lo sabemos, ¿verdad? Pero no nos vamos a detener. Lo cierto es que el que escribe el Apocalipsis se reconoce como Juan, ¿verdad? Pero yo pienso que fue el apóstol, yo pienso que fue el apóstol, no tengo problema en eso, ¿verdad? Ahora, Apocalipsis se escribe, ¿verdad? Acá en los años 90, ¿verdad? En un momento muy difícil de la iglesia, estaba siendo perseguida. Recuerden ustedes que los apóstoles ya, muchos habían, prácticamente todos estaban muertos, ¿verdad? Juan había sido torturado, ¿verdad? Incluso había logrado sobrevivir en la tortura y estaba ahora en una cárcel, ¿verdad? En una isla, escribiendo, ¿verdad? Esta revelación que tiene de parte de Dios. Y Apocalipsis es una forma de darle ánimo a los cristianos de aquel tiempo porque la cosa no era fácil, ¿verdad? Imagínense ustedes un momento oscuro, ¿verdad? De persecución, pareciera que no había esperanza, todo iba de mal en peor. Y el Apocalipsis
comienza a revelar lo que había después de la vida, ¿verdad? En la gloria de Dios tenemos en el capítulo 4 cómo es que se hace el detalle de cómo es el trono de Dios, ¿verdad? El lugar de la adoración de Dios. Léalo usted el capítulo 4. Y en cierta manera eso daba ánimo a los primeros cristianos, a los primeros creyentes que vivieron esta persecución, porque al morir ellos sabían que llegarían a un lugar especial, un lugar celestial. Entonces el Apocalipsis es la forma en que se demuestra que Dios cumple sus promesas. ¿Cómo y cuándo? Eso no se manifiesta, porque nadie sabe el día ni la hora, pero comienza el Apocalipsis a dar ánimo, ¿verdad? Y vamos a ver ahí cómo muestra al final del Apocalipsis cómo el Señor, el Mesías, defiende finalmente a su pueblo, ¿verdad? Hace justicia, y vemos ahí un final glorioso y feliz en el Apocalipsis, ¿verdad? No tenga miedo de leer el Apocalipsis, léalo con temor del Señor, pero también léalo con un buen corazón, ¿verdad? Porque a veces algunos leen el Apocalipsis como si fuera algo como de suspenso, y la verdad que no es así, ¿verdad? Siempre recuerden que esto es literatura cristiana, y es considerado Apocalipsis como un libro profético, ¿ok? Ahora, yo no puedo leer el Apocalipsis si no leo un libro del Antiguo Testamento. No puedo, no hay forma, no tiene sentido leer el Apocalipsis si no me voy a leer por lo menos un libro en específico del Antiguo Testamento. Por favor, que alguien me diga. Daniel, ¿puede ser? Daniel, Muy bien, Daniel. muy bien, exactamente, es el libro de Daniel. Ese es el libro que nosotros tenemos que leer para poder entender el Apocalipsis, ¿verdad? Porque en el Apocalipsis nos habla de las bestias, de no sé qué, no sé cuánto, y usted para poder entender esos contextos tiene que leer el libro de Daniel, que también fue un profeta. El libro de Daniel no es considerado como un libro profético dentro del judaísmo, sino que es considerado como un libro histórico. Yo preparé por ahí unas fichas que les voy a compartir para que lo veamos. Pero vamos a darnos cuenta que para poder entender de mejor forma el libro, la carta en este caso apocalíptica, tenemos que sí o sí tener como referencia el libro de Daniel, o sea, así, ¿verdad? Apocalipsis, Daniel, Daniel, Apocalipsis, ¿verdad? Y ahí usted va comprobando todos esos escritos que están ahí. Ahora, ¿qué podemos decir en resumen de todos estos libros? Es que todos están completamente unidos, hay una armonía en el contenido bíblico, tanto del Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. En ningún caso hay una contradicción. Los problemas que tenemos van a ser simplemente de traducciones a ciertas palabras, ¿verdad? Y en algunos casos tal vez ustedes puedan leer algunas cosas del Nuevo Testamento, por ejemplo, el que no aborrece a padre y madre, ¿verdad? Cosas que uno dice, pero ¿cómo dice estas cosas la Biblia, ¿verdad? Porque ahí tenemos que aplicar también el conocimiento del contexto cultural, ¿verdad? La hermenéutica o la interpretación bíblica, que significa hermenéutica, nos lleva a considerar los conceptos culturales, ¿verdad? Usted en Chile, por ejemplo, hay palabras que usted las usa en Chile y usted la entiende rápidamente, pero si se va a otro país y utiliza esa palabra, la gente de ese otro país no va a entender el contexto ni va a poder darle la misma aplicación. Entonces, eso sucede, por ejemplo, con la palabra aborrecer, que no vamos a hablar hoy día acerca de eso, pero hay que considerar también los contextos culturales. Entonces, lo que les puedo decir es que la Biblia no se contradice, es un libro inspirado por el Señor, está todo lo que nosotros tenemos en estos libros es más que importante para la vida cristiana. Si me preguntan ustedes, pero ¿existirán más libros que fueron también inspirados por Dios en otras personas y que se escribieron? Yo les podría decir que probablemente sí, ¿verdad? Hay algunos libros que pueden ser también considerados como algo inspirado por el Señor. Sin embargo, vamos a ver ahora que con el paso de la historia, del tiempo, los 27 libros que quedaron en el Nuevo Testamento son más que suficientes para poder llevar a una persona a los pies de Cristo y que reciba el regalo de la salvación. Entonces la pregunta es, ¿para qué seguir ahondando más y enredándonos? Mejor leamos por lo menos profundamente estos 27 libros del Nuevo Testamento más los del Antiguo Testamento. ¿Les parece? Muy bien. Vamos a continuar entonces con la clase de hoy. Vamos a hablar acerca del canon, ¿verdad? Pongan ahí como título el canon, ¿verdad? Como la marca, ¿verdad? Canon. El canon de la Biblia. Y vamos a comenzar entonces a hablar acerca de esto, ¿ok? Aquí podemos partir nosotros, vamos a ver qué significa canon, ¿verdad? Pero la pregunta acá es, ¿cómo se formó? ¿Cómo se formó el canon del Nuevo Testamento?
El concepto canon tiene que ver con la selección de los libros que hoy día nosotros tenemos dentro de nuestra Biblia, 27 libros en el caso del Nuevo Testamento. Entonces, para que estos 27 libros nosotros hoy día los podamos tener y leer y tenerlos con seguridad que son inspirados por Dios, existió todo un proceso de selección, ¿verdad? Y de descalificación incluso de otros libros por ahí. Y esto tiene que ver con el canon. Este concepto se llama el canon, ¿verdad? Ahora vamos a darnos cuenta que el concepto de canon no solamente se aplica a la Biblia, sino que se puede aplicar a un sinfín de otras terminologías. Entonces la pregunta que está ahí es, ¿cómo se formó el canon del Nuevo Testamento, verdad? Ahora yo les voy a poner acá una proyección para que vayan anotando. Entonces yo les puedo decir que el término canon es de origen griego, sin duda que sí, ¿verdad? Tiene un origen incluso más antiguo, semítico, puede ser más allá, más atrás. Su sentido inicial tenía que ver con el significado de una caña, ¿verdad? La palabra canon, cuando la utilizaban, estaban haciendo alusión a una caña, ¿verdad? ¿Qué es lo que es una caña para nosotros? No estamos hablando de cuando toman mucho vino, ¿verdad? La caña tampoco es el vasito, ¿verdad? Ese que le dicen una cañita, no, no, no. Caña era más bien un palito, ¿verdad? Una vara, ¿verdad? Más tarde se tomó el significado de vara larga. Entonces la palabra canon significaba caña o vara larga. Yo aquí lo tengo para que lo puedan ir anotando, ¿verdad? También esta palabra canon significa listón, ¿verdad? Es un listón para tomar una medida, ¿verdad? Utilizado por los albañiles, por los carpinteros. ¿Ha visto usted cuando los carpinteros, los albañiles tomaban medidas? Bueno, antes no existían esto que nosotros tenemos hoy día, las winchas, para medir. Entonces todo se hacía con una varita, ¿verdad? Que era para medir. Y esas varitas tenían ciertas distancias, ¿verdad? Y eso se conocía como el canon. Entonces, si usted quería medir algo, le decía a la persona, pásame el canon para poder medir esto, ¿verdad? Para establecer que cumpla con esa medida, ¿verdad? Quiero que todo esté cuadradito a la medida de mi canon, ¿verdad? Entonces, en el hebreo es la palabra cané, con H, ¿verdad? Cané, con K y con H final, cané. Y esta palabra cané tiene un significado, si ustedes quieren, o si alguien me puede ayudar ahí a leerlo en Ezequiel 43, a ver si alguien me lo encuentra por ahí, Ezequiel 43. Ahí nosotros vamos a encontrar el significado, ¿verdad? O la utilización de esta palabra canon, ¿verdad? A ver si alguien lo tiene por ahí, me lo lee. Ezequiel, capítulo 40, en el versículo 3. Por favor. ¿Quién es la Biblia más rápida del oeste? Yo lo tengo, pastor. Vamos, hermana Afrodita. 43, ¿no? 43, sí. Me llevó Me allí. llevó allí, y he aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Una caña, un canon, un cané de medir, ¿verdad? Ahí entonces está aplicado este concepto, ¿verdad? Que es la palabra que después se toma como canon. Entonces acá en este libro antiguo, ¿verdad? En Ezequiel 43, ya está la aplicación de este instrumento, el canon, ¿verdad? Una tablita, un palito para medir. No sé si lo logran entender, ¿verdad? No es más que eso, es algo muy, muy simple, ¿verdad? Entonces, la palabra canon, sin duda, esta palabra canon se utiliza para indicar algo, ¿verdad?, que quiero medir. El término canon se usaba en todas las esferas de la sociedad. Se podía usar incluso esta medición en los términos religiosos, políticos, constitucionales, jurídicos, ¿verdad? Y el término canon era muy común, ¿verdad? En todo el Medio Oriente, incluso en el Occidente. Se usaba en las antiguas cortes para indicar, por ejemplo, una ley. ¿Cómo aplicamos esta ley? El canon establecía formas de medir, por ejemplo, una condena en base a lo que había hecho esa persona. A través del canon, en este caso legislativo, se podía aplicar y se medía cómo se aplicaba la condena, ¿verdad? También era utilizado para aspectos morales, ¿verdad? Y en el antiguo derecho penal de los persas de la Mesopotamia, también se aplicaba esto en las culturas hebreas, ¿verdad? Y era una medida que se podía ajustar para no estar fuera de la norma ética. No sé si han escuchado este concepto de norma ética o moral. Entonces, el canon podía regirse para muchas cosas. Dijimos al principio, religioso,
político, constitucional, y en este caso que hablábamos, la parte legal, la parte jurídica, ¿ok? Entonces, los que estaban fuera del canon eran sentenciados, ¿verdad? Si una persona no se conducía por el canon, por lo que se había establecido, por las medidas que se habían establecido para la sociedad, si estaba fuera del canon, entonces esa persona podía ser sentenciada, ¿ok? Ahora, vamos a ir con una pregunta que se las voy a dejar acá arribita. Yo voy a, si me permiten, por favor, cambiar el mouse, porque el mouse me está generando algunos conflictos. A ver ahí. Ahí sí. Este sí. Ya, un segundito. Ok, vamos a dejar entonces ahí una pregunta. No sé si la están viendo en la pantalla. ¿Cómo podemos aplicar este significado al canon del Nuevo Testamento, verdad? Ahí está la pregunta. ¿Cómo lo podemos aplicar? Cuando se aplica el término canon en el Nuevo Testamento, se está diciendo que estos serían los libros que han sido medidos, ¿verdad? Han sido expuestos a una rigurosa forma de medición, y estos se ajustan de alguna forma a la revelación o a la inspiración de Dios. O sea, no es un libro cualquiera, ¿verdad? Si había un libro que traía alguna cosa que se salía del contexto, del canon, en este caso bíblico, de las doctrinas incluso anteriores, si no concordaba, si creaba conflicto, entonces ese libro simplemente era el canon, esta unidad de medida, lo dejaba fuera, descalificado, ¿verdad? No podía continuar el proceso para quedar considerado como un libro religioso, en este caso como un libro de Dios. Ahora, les iba a decir algo delante, que se me olvidó. Todos los libros que nosotros vemos en los evangelios, las cartas apostólicas, las cartas generales, el Apocalipsis, todo eso que acabamos de leer, el libro de los Hechos que escribe Lucas, todo eso fue escrito, pero ninguno de sus autores tenía en su mente o se les pasó por la cabeza la idea de que esos libros, que esos escritos, iban a ser la continuación del texto sagrado. ¿Okay? Ellos nunca pensaron que eso iba a ser parte de lo que hoy día nosotros conocemos como la Biblia, como la palabra de Dios. Jamás, ¿verdad? Ellos los escribieron y esa carta se fue, ¿verdad? Nadie les dijo que las guardaran, sino que Dios en su soberanía permitió que estos escritos se mantuviesen durante el tiempo, fueran recopilados, fueran tomados, fueran descubiertos por personas de renombre dentro del cristianismo, y estas personas a través del canon fueron diciendo estos libros, el contenido de estos escritos son palabra de Dios. Y ahí viene entonces esta enseñanza, porque recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento la enseñanza no estaba completa, faltaba la revelación del Nuevo Testamento, faltaba en la descripción del ministerio público del Señor, del acto de la cruz, de la resurrección, todo eso había que dejarlo plasmado como enseñanza para los creyentes. Entonces se considera que estos escritos estaban muy bien hechos, ¿verdad? Había información fidedigna, que ahí vamos a ver los procesos, cómo fue esto, y finalmente se establecen como parte de los libros sagrados, ¿ok? Entonces, la pregunta acá era cómo podemos aplicar, ¿verdad? ¿Cómo podemos aplicar este proceso? No, a ver, ¿cómo podemos aplicar este significado al canon del Nuevo Testamento? ¿Verdad? Esa fue la pregunta que nosotros ahí decíamos, ¿verdad? Entonces, la forma de poder restablecer los libros sagrados se hace a través de este canon que vamos a estudiar. Ahí vamos a ver otra pregunta más que se las voy a dejar acá. Ahí está. ¿Cuál fue el primero en usar este término aplicativo en la Biblia? ¿Cuál? ¿Cuál sería el primero, verdad? Y esto yo les puedo decir que en realidad fue un proceso muy largo. El proceso del canon fue un proceso largo, fue un proceso tedioso. Incluso hubieron tendencias políticas que estuvieron ahí interviniendo en este proceso de dejar calificado el canon. Piensen ustedes que había muchos libros, muchos escritos postulando para quedarse dentro del canon de los que los creyentes, los padres de las iglesias cristianas de aquel tiempo, iban a establecer como los escritos inspirados por Dios. Entonces ahí era como una postulación, un concurso, ¿verdad?
Entonces, estos libros, estas cartas comenzaron a ser descalificadas, pero esto fue un proceso largo, ¿verdad? Porque acá la pregunta es, ¿quién fue el primero en usar este término aplicativo a la Biblia? Bueno, el proceso fue muy largo. Hoy día nosotros tenemos 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Sin embargo, esto no significa que apenas se terminaba de escribir uno de estos libros, inmediatamente ya quedaba listo para el canon, ¿verdad? No es que los corintios recibieron su primera carta, la leyeron, oye, qué bonita la carta, ya, pongámosla en el canon, listo. No fue así, ¿verdad? Hay un proceso, ¿verdad?, de años, de siglos, para poder incluir estos escritos dentro de lo que hoy día nosotros conocemos como el canon. Entonces, al leer el Nuevo Testamento, pareciera que los libros fueron puestos a medida que iban saliendo, ¿verdad? Y que fue algo simple, pero en realidad nosotros sabemos que fue un proceso al cual se le sumaron circunstancias que son históricas, que eran propias de esa época, y debemos recordar que estamos hablando de libros que son inspirados por Dios, no son simples novelas, ¿verdad? No era que cualquiera escribía algo bonito de Dios y ya quedaba como parte del libro sagrado. Hoy día eso se ha perdido, ¿ah? Porque la gente hoy día, cualquiera escribe cualquier cosa en el nombre de Dios, o dice cualquier cosa en el nombre de Dios dentro de una iglesia, y la gente piensa que es Dios, pero a veces no tiene nada que ver con el Señor, ¿verdad? Entonces no hay ese temor de las cosas del Señor, ¿verdad? Pero en este proceso del canon se tuvo que aplicar la máxima rigurosidad para poder establecer cuáles de todos estos escritos que estaban postulando iban a quedar dentro de este marco, de esta medición, el canon bíblico. Ahora, un libro inspirado por Dios significa que podríamos decir que es el mismo Dios que interviene en el contenido de este libro, ¿verdad? Este libro llevaría el sello del Espíritu Santo, ¿verdad?, en esta revelación. Eso significa un libro inspirado por Dios. Pero usted debe saber, y no debe tener duda, que estos libros fueron escritos ¿por quiénes? ¿Por Dios? ¿Por los ángeles? ¿Por los arcángeles? No, fueron escritos por hombres inspirados por Dios, ¿verdad? Pero llevan el sello y llevan, lo otro que es importante es el respaldo de Dios, ¿verdad? Porque estos libros fueron escritos por hombres. Vamos a ver que Pedro se equivocó muchas veces. El apóstol Pablo también tenía su carácter, ¿verdad? Otros eran a lo mejor ignorantes, incluso en la forma de escritura. Sin embargo, el respaldo de Dios sobre estos hombres ha permanecido hasta el día de hoy. La historia, la sociedad, las culturas han querido sacar, denostar la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Sin embargo, este ha prevalecido hasta el día de hoy, ¿verdad? Intacto, ¿verdad? En todos sus sentidos. Por lo tanto, prevalece porque es palabra de Dios. Por lo tanto, Dios puede utilizar a quien sea para llevar su palabra. Así que usted simplemente tiene que disponerse en el corazón. Ahora, debemos nosotros considerar algo. A ver, déjenme ver si... Ahí está. Nosotros debemos considerar algo que es importante. Cuando el apóstol Pablo muere, decíamos nosotros al principio que él no tenía en su mente que sus cartas, que sus escritos serían cartas inspiradas, ni que serían parte del proceso del canon. Créanme que el apóstol no tenía nada de esto en su mente, ¿verdad? Mucho menos que sus escritos iban a ser una continuación de la Torá. Yo pienso que si el apóstol Pablo hubiese sabido eso, no habría escrito nada. ¿Saben por qué? Porque en la cultura judía, Pablo era judío, agregarle algo a la palabra de Dios era un acto irreverente, ¿verdad? Era algo que impensable. Usted hoy día raya su Biblia, hace todas estas cosas de repente ahí como que con el destacador para ir recordando, pero eso un judío jamás lo haría hoy día, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo probablemente no había ninguna posibilidad que por su mente pasara la idea de que estos escritos, estas cartas que le estaba haciendo eran simples cartas, pero con una enseñanza tremenda, iban a terminar siendo la extensión de la Tanaj, de la Biblia judía, en este caso para nosotros los cristianos, ¿verdad? Pablo murió en el año 68, 69 después de Cristo, y el canon como tal se establece, más o menos para que tengamos una idea, entre el siglo IV, imagínense siglo, Pablo muere en el 68, dentro del primer siglo, y esto en el cuarto o quinto siglo después de Cristo recién se establece el canon. Así que ni una posibilidad de que Pablo tuviera en su corazón decir, voy a escribir esto para que quede el registro. Créanme que no. ¿Ok? Ahora, una pregunta ahí. ¿Cómo fue el proceso canónico? ¿Cómo habrá sido este proceso
del canon. ¿Cómo habrá sido este proceso? ¿Cuál fue el proceso histórico que se usó para construir la canonización de estos 27 libros del Nuevo Testamento? Aquí habían características, habían cosas que se debían producir para que estos libros calificaran, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo algunas características que eran importantes de cumplir. Aquí yo se las voy a escribir. Entonces, características necesarias para que el libro sea considerado como canon, ¿verdad? Tenían que cumplirse, ¿eh? No era media, sino que tenía que cumplirse a cabalidad, y había un grupo de personajes importantes de las épocas, ¿verdad? Gente respetable, que se encargaban de minuciosamente investigar todos estos escritos, que para esa fecha eran mucho más frescos que hoy día, ¿verdad? Hoy día uno tiene que entrar a buscar demasiada información, pero en aquel tiempo la información era mucho más accesible en ese sentido, ¿verdad? Porque estamos hablando de muchos siglos atrás. Entonces, vamos a hablar de 4 grandes características o de circunstancias que contribuyeron a que se produzca este proceso de la canonización, ¿ok? Entonces, vamos a hablar acerca de esto. El punto número 1, para que un libro haya sido considerado dentro del canon, el libro tenía que ser citado por los grandes doctores de la iglesia. O sea, tenía que haber sido citado por los hombres que fueron considerados como los magíster, ¿verdad? De la iglesia cristiana, de la historia, ¿verdad? Que haya tenido incluso un uso académico, por los llamados padres de la fe. Yo aquí le voy a poner eso para que lo pueda anotar, por si no alcanzó a anotar, ¿verdad? Que haya sido citado por los grandes doctores. Lo voy a poner ahí más grande para que usted lo pueda ver. Que haya sido citado entonces por los grandes doctores de la iglesia a través de la historia, que haya tenido un uso académico por los padres de la fe. Ese era un requisito, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿quiénes fueron los padres de la iglesia? No estamos hablando del padrecito de la iglesia de la Capilla Católica, nada que ver, ¿verdad? Los padres de la iglesia fueron los discípulos de los apóstoles, ¿ok? Tenemos a Jesús en primera persona. Jesús, ¿a quién llamó? A los apóstoles, ¿verdad? Y los apóstoles tenían sus propios discípulos. Entonces, estos discípulos eran los que se conocen como los padres de la iglesia. ¿Ok? ¿Se entiende el nexo, no? Jesús, los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, llamados también los padres de la iglesia, ¿verdad? O sea, estamos hablando de la segunda generación de cristianos después de los apóstoles. Entonces, para que un escrito apostólico, ¿verdad?, de los que acabamos de ver ahí en todo ese listado, sea considerado como parte del canon, tenía que cumplir este requisito, que haya sido citado por los discípulos de los apóstoles, por esta segunda generación de cristianos, ¿verdad? Que acá yo les puse para que los puedan buscar después y estudiar un poquito acerca de eso. Se les conoce como los padres de la iglesia cristiana, por supuesto. Entonces, la historia les da un nombre protagónico, ¿verdad? Y les llama a los santos padres de la iglesia. Pero recuerden que no tiene nada que ver con el catolicismo, ¿verdad? Ahí no pasaba nada, ni existía eso, ¿verdad? Los santos padres de la iglesia escribieron, ellos tenían que, de alguna forma, tener material para los primeros creyentes, y ellos escriben un grupo de libros que eran muy respetados, ¿verdad? Muy comentados por lo demás, y estos libros eran llamados, si quiere usted anotarlo ahí, los escritos de los padres apostólicos, ¿ok? Eso podría ser como las primeras Biblias, ¿verdad? Que existieron dentro de los primeros creyentes. Recuerden que los creyentes no tenían Biblia, no tenían el Nuevo Testamento, como lo tiene usted y yo. Entonces, estos padres, esta segunda generación de cristianos, estos discípulos de los apóstoles, comenzaron a escribir, ¿verdad?, las enseñanzas que eran transmitidas por sus maestros, en este caso los apóstoles, ¿verdad? Y ellos escriben los escritos de los padres apostólicos. Y estos libros no fueron canonizados, ¿eh? No están dentro del canon, porque no fueron escritos por los apóstoles o por la primera generación. Son escritos que citan a las escrituras, ¿verdad? La van citando, la van mencionando, la reconocen como un texto inspirado por Dios, ¿verdad? Y esto le dio un gran peso a los concilios, que vamos a ver un poquito más adelante,
para considerar estos escritos que hoy día nosotros tenemos como inspirados. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que hay 8 libros de estos santos padres o libros apostólicos, ¿verdad? Hay 8 libros. De los 8 libros, hay 5 que citan el Nuevo Testamento como inspirado. ¿Ok? De los 8, 5 citan al Nuevo Testamento como inspirado. ¿Ok? Vamos a ver ahí cuáles son. Aquí yo se los voy a dejar. Ahí dice, libro de los santos padres, recuerden lo que le acabo de explicar, o libros apostólicos que citan al Nuevo Testamento como inspirado. Uno de estos libros, uno de estos escritos, se llamaba la Didache. ¿La habían escuchado ustedes, no? O la Didache. Así, no sé cómo se pronunciaría en realidad. Y esto se escribió entre los años 80 y 90 después de Cristo, contemporáneo más o menos a Juan, junto con la fundación de la iglesia cristiana, ¿verdad? Se dice que contiene muchos escritos de los mismos apóstoles, se dice, ¿verdad? La didache o didache en griego significa enseñanza, ¿ok? Era como un escrito, ¿verdad? Para los primeros creyentes de aquel tiempo, ¿verdad? Porque estaba sin duda la Torá, estaba la Tanaj, que era la Biblia judía, ¿verdad? Con todo lo que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento, pero la didache era escritos en relación a las enseñanzas de Jesús, de los apóstoles, ¿verdad? Y esta palabra en el idioma original significa enseñanza. Entonces era una especie como de manual, era usada para los nuevos convertidos, ¿verdad? Y acá, la verdad que la didache o la didache no eran enseñanzas tan profundas en la parte teológica, más bien las enseñanzas que tenía estos libritos eran prácticas, ¿verdad? Eran enseñanzas prácticas para los nuevos creyentes. Ahora, la Didache cita al libro de Mateo, y dice la Didache, el libro de Mateo, la carta, ¿verdad? El Evangelio de Mateo, es un libro absolutamente inspirado por Dios. Entonces, al citarlo, ¿verdad? Y al ser un libro, ¿verdad? De los padres de la iglesia cristiana, ya eso le daba característica para clasificar ¿dónde? En el canon bíblico, ¿verdad? Eso fue una de las razones. Entonces, cualquier otro libro que saliera por ahí, que traía el Evangelio de Judas o lo que fuera, ¿verdad? Si estos libros no fueron citados por los padres del cristianismo, ¿verdad? Los padres de la fe, entonces en realidad quedan completamente descalificados, porque no tenían un uso cotidiano en aquel tiempo. ¿Se entiende, no? ¿Sí tienen alguna duda hasta ahí? Bien, continuamos. Si tienen alguna duda, ahí me dicen. Otro libro, veamos otro, dijimos que eran 8, ¿verdad? Pero 5 de estos libros citan el Nuevo Testamento. El segundo, el que está acá, dice la Carta de Clemente de Roma. Por ahí ustedes a lo mejor escucharon cuando hicimos historia del cristianismo, o lo han leído probablemente, que existía un Clemente de Alejandría, pero ese es otro, ¿verdad? Nada que ver. Esta es la Carta de Clemente de Roma. Y esto se escribió a fines del siglo primero, ¿verdad? Fines del siglo primero. Estamos hablando más o menos entre el año 90 y 100, ¿verdad? Posterior a la Didache, o la Didache, que es el libro que leíamos recién. Ahora, la creencia católica considera a Clemente como el sucesor de Pedro. Ellos dicen que Pedro fue el primer papa, entonces ellos dicen que Clemente fue el segundo. Pero la verdad que eso no tiene ningún fundamento. Fue una figura protagónica en la iglesia de Occidente, este hombre Clemente de Roma. Y esta carta clementina contiene el concepto de inspiración y se le aplica este concepto de inspiración, lo valida a los 4 evangelios, ¿verdad? Y también a todos los escritos de Juan. Por lo tanto, al ser mencionado, califica dentro del canon, ¿verdad? Y entran entonces los 4 evangelios y entra también los escritos de Juan dentro del canon. ¿Se fijan? Así esto fue calificando con el paso del tiempo. Ahora, cuando los padres de la fe lo consideran y lo escriben, ellos no estaban pensando en el canon. Recuerde que estamos recién en el primer siglo y estamos hablando de que el canon se aplica en el siglo IV o V, ¿verdad? Así que simplemente los que aplican el canon van a considerar a estos personajes como fundamentales para la clasificación de los libros. Ok, sigamos. Ya hablamos de la Didache, hablamos de la Carta de Clemente de Roma, y tenemos el libro del pastor de Hermas, ¿ok? Ese fue otro libro de los padres de la fe. Ahora, consideró,
el pastor de Hermas, consideró que las 13 cartas paulinas son inspiradas por Dios, ¿verdad? Este escribe entre los años 140 y 150 después de Cristo, ¿verdad? Y él en sus escritos dice, las cartas de Pablo son inspiradas por Dios, son palabra de Dios, ¿ok? El pastor de Hermas él consideraba que la carta de los hebreos era una carta escrita por el apóstol Pablo. De ahí viene esto de que la carta a los hebreos fue escrita por Pablo, ¿verdad? Hoy día ya no se considera como tal, ¿verdad? Hay una de las razones por la cual por siglos se le dio la autoría a Pablo a la carta de los hebreos fue justamente por los escritos del pastor de Hermas, que lo estamos viendo acá. Ahora, hay algo interesante, porque gracias a que la carta a los hebreos fue considerada como un escrito de Pablo, porque eso es lo que el pastor de Hermas decía, es que la carta a los hebreos entra en el canon, ¿verdad? Ahí es la soberanía de Dios, ¿verdad? Porque si no, como no se sabía el autor, simplemente habría quedado fuera por ser un escrito huérfano, ¿verdad? Sin embargo, el alto contenido espiritual, doctrinal que hay en la carta a los hebreos es tan rico, ¿verdad? Que se pensó que era del apóstol Pablo. Y usted lee la carta a los hebreos, ¿verdad? Si usted tiene buena memoria, es como estar leyendo al apóstol Pablo. No sé si se le ha pasado, ¿verdad? Pero es como que uno estuviera leyendo al apóstol Pablo, ¿verdad? Pero en realidad las investigaciones han dicho que probablemente no sea él. ¿Ok? Muy bien. Dijimos que eran 8 cartas, pero 5 por lo menos mencionaban los libros del Nuevo Testamento. Aquí tenemos entonces la epístola de Bernabé. Recuerden que epístola es una carta. Bueno, esta fue escrita posiblemente durante el siglo II después de Cristo, donde se argumenta que las cartas paulinas y los evangelios son inspirados por Dios. Entonces, después en el siglo IV V, cuando se hace el canon, se lee lo que dice la epístola de Bernabé, entonces se le da punto a favor, entonces, nuevamente a las cartas paulinas y también a los 4 evangelios, ¿verdad? Van calificando, ¿verdad? Van sumando puntitos, ¿verdad? Entonces, imagínense como que esto fuera un concurso, así me lo imagino yo, ¿verdad? Como si fuera un concurso y están calificando cuáles escritos son considerados como inspiracionales, ¿ok? Otro más, vamos. Tenemos la Didache, la carta de Clemente de Roma, el libro del pastor de Hermas, la epístola de Bernabé, y hay 7 cartas, bueno, es que yo lo puse, pero lo voy a poner acá, porque si no, donde uno escribe rápido. Las 7 cartas de Ignacio de Antioquía. Vamos a arreglar ahí. Las 7 cartas de Ignacio de Antioquía. Ya, escríbanlo ahí. Más o menos se escribieron en el año 113 después de Cristo, cuando Ignacio de Antioquía iba camino al martirio, ¿verdad? Había un personaje llamado Trajano, que por ahí lo pueden leer, y este hombre Trajano quiso adornar las fiestas romanas. ¿Y cómo las adornaba? Un momentito, por favor. Mi garganta está medio mala aquí. ¿Cómo Trajano adornaba, perdón, las fiestas romanas? Lo hacía sacrificando nada más y nada menos que a los mejores cristianos, que eran los prominentes, ¿verdad? Del Asia Menor, los más que resaltantes. Y Trajano selecciona entonces a Ignacio de Antioquía para morir en la arena del circo romano. Le he contado un poquito acerca de eso. Y entonces, mientras Ignacio de Antioquía iba camino a su martirio, él escribe estas 7 cartas. Yo no sé quién de nosotros escribiría 7 cartas, ¿verdad? Como para testificar, sabiendo que voy camino al momento de mi tortura, ¿verdad? Pero estos hombres, estos mártires, ¿verdad? Del Señor, escriben entonces estas 7 cartas, ¿verdad? Las 7 cartas de Ignacio de Antioquía, que él sin saber, sin pasarle por su mente, iban a ser fundamentales para que pudieran dar fe de la palabra de Dios en las cartas que él va a mencionar, en el contenido que él va a poner en estas 7 cartas. Entonces, estas cartas avalan la inspiración de Dios a las cartas pastorales, a las cartas de Pedro, ¿verdad? Y también de Juan, ¿verdad? Las cartas paulinas. De Ignacio de Antioquía se dicen varias cosas, por ejemplo, que fue un discípulo de Juan. Se dice eso, ¿verdad? Que fue un discípulo de Juan. Recuerden que los personajes que escriben estos escritos tienen que ser
de una generación directa hacia los apóstoles. Entonces, se dice que fue discípulo de Juan. Otra leyenda cristiana del siglo IV dice que Ignacio de Antioquía era el niño que Jesús puso en sus piernas. ¿Se acuerdan cuando pone Jesús un niño ahí en sus piernas, verdad? Bueno, se dice, la leyenda no es algo certero, dicen que probablemente haya sido Ignacio de Antioquía, ¿verdad? Ignacio de Antioquía es muy probable que haya también conocido a los apóstoles, ¿verdad? Y que haya sido un discípulo directo de ellos. Es muy probable, ¿ok? Continuemos, ¿les parece? Ahora, el Apocalipsis fue el último en ser canonizado, fue el último, dentro del canon, ¿verdad? Está al final también de nuestro libro, pero fue el último en ser canonizado y causó mucho problema. Creo que uno de los libros difíciles de poder agregar al canon fue Apocalipsis, ¿verdad? También la carta de Santiago, pero Apocalipsis tuvo un problema complicado, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito cuál fue el tema, cuál fue la discusión, ¿verdad? Cuando revisemos los concilios, ahí vamos a darnos cuenta cuál fue la razón por la cual Apocalipsis causaba tanto problema, pero finalmente fue incluido. ¿Se imaginan ustedes la Biblia, el Nuevo Testamento, sin el Apocalipsis? Quedaríamos en ascuas, ¿verdad? Así como, nos faltaría algo, ¿verdad? Pero el Señor fue tan perfecto, ¿verdad? Bueno, el Señor es perfecto, pero fue tan soberano todo que los libros que quedaron seleccionados a lo largo de la historia completan absolutamente toda la historia necesaria para que nosotros podamos comprender este acto redentor, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces con las evidencias. A ver, aquí creo que tengo... Aquí. No, esto ya lo había puesto. Aquí, esta es la otra. Voy a borrar entonces esto, si me lo permiten ahí. Ahí está. Sigamos con la evidencia. Entonces, lo voy a poner ahí en pantalla más grande para que lo puedan anotar. Características necesarias para que el libro sea considerado dentro del canon, ¿verdad? Dijimos el primer punto que haya sido citado por los padres de la fe, ¿verdad? Eso fue el primer punto. El punto número 2, el uso eclesiástico o litúrgico que estos libros podían tener en las primeras iglesias cristianas, ¿verdad? Todos los libros que nosotros vemos hoy día en el Nuevo Testamento tuvieron un uso eclesiástico, incluyendo el Apocalipsis, ¿verdad? Pero no todos los textos del Apocalipsis. Por ejemplo, el capítulo 20, si usted lo quiere leer después, habla del milenio, ¿verdad? Pero el milenio no fue citado, ¿verdad? Porque no se usaba dentro del uso litúrgico. Esto significa que era citado en la reunión, en el culto, ¿verdad? El versículo 20 de Apocalipsis no se citaba porque hablaba del milenio y era considerado como un poco polémico para la época. Entonces, fue el único versículo que se omitió, ¿verdad? Pero en el canon se decía que para que fuera considerado como un libro inspirado por Dios, tenía que este libro tendría que haber tenido un uso eclesiástico o litúrgico, ¿verdad? O sea, que se utilizara estos escritos, estas cartas, dentro del culto cristiano, ¿verdad? Y lo que nosotros vemos es que todos los libros que hoy día nosotros tenemos dentro del Nuevo Testamento se usaban. ¿Ok? Otro requisito, ¿verdad? Que haya tenido autoría apostólica o algún contacto con ellos, ¿verdad? Que haya tenido una autoría, o sea, escrito por un apóstol o haya sido escrito por alguien muy, muy, muy cercano a ellos, ¿verdad? En este caso, en el caso de los evangelios, no hay problema, pero ¿qué sucede con las cartas paulinas, por ejemplo? Hasta el siglo I, para que ustedes lo sepan, se dudaba del apostolado de Pablo. No, ustedes no crean que la gente se lo tragó así como así, ¿verdad? Ya en el siglo II, el apóstol Pablo, de alguna forma, es considerado como una autoridad apostólica de renombre, especialmente en el Oriente, ¿verdad? Pero no tanto en el Occidente. Estamos hablando de la iglesia ortodoxa griega, ¿verdad? Porque siempre los escritos de Pablo fueron raíz de discusión, porque Pablo en cierta forma no es considerado como el de la plana mayor de los apóstoles, ¿verdad? Recuerde que Pablo, cuando Jesús escoge a los apóstoles, no estaba Pablo, ¿sí? No estaba Pablo. No estaba Pablo, y había otro personaje más que tampoco estaba. ¿Qué apóstol no estaba cuando Jesús los escoge? A ver, ¿quién se recuerda?
¿Cómo se llamaba ese apóstol? No era el Maldonado. ¿Cómo? Pablo, No, o sea, Pablo no estaba, ya eso lo dijimos, pero había otro más. Matías. Matías, sí, porque él fue escogido por... discípulo de... Se me fue la onda. No se preocupe, hermana, pero Pablo, ¿verdad? No estuvo en el momento de que Jesús escoge los apóstoles, y tampoco Matías, porque él fue escogido posterior, ¿verdad? En cierta forma los apóstoles echaron como suerte, ¿verdad? Y cayó sobre Matías, dice el texto, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo se le aparece Jesús, ¿verdad? Camino a Damasco, ¿verdad? Usted conoce la historia que está ahí en el libro de los Hechos. Entonces, como Pablo tenía una mala fama dentro de los cristianos de haber sido un perseguidor, y la mala fama se mantiene, ¿verdad? Y por el hecho de no estar dentro de la plana mayor de los principales apóstoles, entonces esto hacía que el apóstol siempre estuviera ahí en cuestionamiento, ¿verdad? Ahora, Pablo es reconocido finalmente como el apóstol. ¿Por qué? Por el testimonio que Dios le permitió tener en su vida, ¿verdad? Ahora, el 50% de los escritos del Nuevo Testamento son de autoría ¿de quién? De Pablo. Podríamos decir que Pablo es el apóstol que más trabajó, ¿verdad? Trabajó horas extras, dedicó su vida completamente, dejó todo lo que él tenía, incluso él dice, todo lo que tengo lo considero como basura, ¿verdad? O sea, soy capaz de dar todo, para mí, dice el apóstol, para mí, mi vida, el vivir, el respirar es Cristo. Y si me muero, eso es ganancia, dice él, ¿verdad? Entonces fue una persona que es llamado por el Señor, ¿verdad? Y su testimonio lo avala. Fue un hombre intachable posterior a su llamado, ¿verdad? Del Señor. Y por otra parte también el apóstol, vemos nosotros los escritos, ¿verdad? Que ahí vemos, sin duda, vemos nosotros el toque de Dios, ¿verdad? En su vida, el respaldo, el sello de Dios. Entonces, podemos decir que el 50% de los escritos del Nuevo Testamento son de Pablo. En el caso del Evangelio de Marcos, que este no fue un apóstol, se considera como inspirado por Dios, porque Marcos fue un discípulo directo ¿de quién? ¿De qué apóstol? De Pedro. Pedro, ¿verdad? Entonces considerado Marco discípulo directo de Pedro, entonces su escrito es considerado también dentro del canon. Recuerden que eran requisitos que debía tener. Aquí lo dice, que haya tenido autoría apostólica, ¿verdad? O sea, si el escrito estaba escrito por un apóstol, ya era considerado como parte del canon, o en el segundo caso, que sea escrito por alguien que haya tenido un contacto directo con los apóstoles. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Estoy tratando de ser lo más didáctico ahí para que podamos entender. Vámonos al tercer punto. Para que los libros clasifiquen dentro del canon bíblico, estos libros deben contener una unidad doctrinal. O sea, ¿qué significa esto? ¿Alguien entiende lo que significa este concepto, verdad? La unidad doctrinal. ¿Alguien me lo quiere contar ahí? ¿Qué es lo que entienden ustedes por esto? A ver si alguien lo quiere decir. No se rebusquen tanto, si es algo muy sencillo. No se que contradice. tuvieran el mismo sentir en el Claro. adoctrinamiento. Amén. Claro. Y hermano, Sí. ¿qué dice Estuvieron de hermano acuerdo. Luis? Sí, ¿Qué nos dice hermano Luis? sí, sí, lo que dice la hermana Afrodita, que tenga una continuidad, que no se contradiga, ¿ya? Que no tenga algo oscuro ahí, no algo que no se entiende, o algo que pueda ser interpretado doblemente, no sé, alguna cosa, sino que tiene una perfecta unidad de todo completo, una completa unidad, eso es. Entonces, que sean libros que contengan una unidad doctrinal, eso era súper importante, ¿verdad? No podían estos libros estar peleados, ni mucho menos. Así que tenía que existir esa armonía, ¿verdad? Esto era algo realmente importante, ¿verdad? Para que fueran considerados. Porque podía haber sido escrito por Pablo, por el mismo, no sé, hasta por el mismo Jesús podría haber sido escrito, por ejemplo. Pero si este libro causaba conflicto con los demás escritos, ¿verdad? Que cumplían también con ciertos parámetros, entonces ahí había un tema, ¿verdad? Entonces era importante la unidad doctrinal de los escritos, ¿verdad? Los encargados de revisar el canon pusieron, por ejemplo, como exigencia, para que ustedes lo sepan en este punto, en lo doctrinal,
pusieron como exigencia que los libros, los escritos debían ser, primero, anótenlo ahí, absolutamente cristocéntrico. Esto no se lo anote, se me olvidó. Tenían que ser absolutamente cristocéntricos, ese como punto 1. Los escritos de la Biblia tenían que reconocer la resurrección de Cristo. O sea, si negaban o no hablaban de la resurrección, no eran considerados. Recuerden que para los primeros cristianos, más importante era la resurrección que la crucifixión. ¿Se recuerdan? Era más importante. Ellos se juntaban el día domingo para celebrar la resurrección, ¿verdad? Ellos no hablaban, los cultos eran de celebración, era como cuando gana el equipo que a usted le gusta de fútbol. Entonces, para ellos era una celebración el día domingo, porque ellos celebraban la resurrección de Cristo. ¿Ok? Entonces, debían ser absolutamente cristocéntricos los libros, o sea, toda la enseñanza debía tener a Cristo en el centro, nada de egocentrismo, no, todo era cristocéntricos, debían reconocer la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y también se debía enseñar la salvación por medio de Cristo, ¿ok? Porque recuerden que habían algunos escritos que hablaban acerca de la salvación por medio de prácticas judaizantes, ¿verdad? La circuncisión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no, tenían que ser escritos que hablaran que la salvación era por medio de Cristo. Entonces, ¿qué hemos visto? Requisitos para el canon, que haya sido citado por los grandes doctores de la iglesia a través de la historia, que haya tenido un uso académico por los padres de la iglesia, que haya existido un uso de estos libros de manera eclesiástica, o sea, usarlos en los cultos litúrgicos, ¿verdad? Que tenían las primeras iglesias cristianas, que hayan sido de autoría apostólica o de algún contacto de estos apóstoles directos, que sean libros que contengan una unidad doctrinal. ¿Ok? Esas son las cosas que deben existir dentro de estos libros, ¿verdad? Interesante hablar acerca de esto. Ahora, otras reglas que también ayudaron a contribuir en la evaluación del canon, que más adelante vamos a ver nosotros, hubieron cosas que fueron de influencia política, y eso es como un aspecto medio negativo, pero también se consideró, ¿verdad? No olvidemos que de los 27 libros que hoy tenemos, esto no fue una elección fácil, ¿verdad? Hubieron, yo creo que hasta puñetazos, yo pienso, ¿verdad? No se dice con tanta, yo creo que se agarraron del moño, porque cada uno llevaba su librito para postularlo, ¿verdad? Y claro, los libros tenían mucho contenido, pero había que definir, ¿verdad? Porque había que darle un orden a la iglesia. La iglesia se estaba desordenando. Ahora, una pregunta, y te la voy a dejar escrita. ¿Cuál fue el primer y el último, cuál fue el primero y el último libro canónico en ser escrito? ¿Cuál? Se dice que uno de los primeros en ser escrito fue la carta de Pablo a los tesalonicenses. Se dice. Uno de los primeros escritos, ¿verdad? La carta de Pablo a los tesalonicenses, ¿verdad? Y esto más o menos fue por el año 52, ¿verdad? Y esto es producto del segundo viaje que hace el apóstol, ¿verdad? Un viaje misionero que hace hacia el Asia hacia Europa Oriental, ¿verdad? Siempre hemos escuchado que el Evangelio de Marcos fue uno de los primeros en entrar en el canon, ¿verdad? Pero en realidad se piensa que pudo haber sido este otro, ¿verdad? Tesalonicense. Lucas y Mateo fue escrito por el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Y Juan escribió en el 95, en el 96 más o menos. El último fue Apocalipsis, ¿verdad? Esas cosas las podemos tener ahí, pero vamos a profundizar en las próximas clases. Hoy día no vamos a entrar mucho en ese detalle. Ahora hay otra pregunta. ¿Qué sucesos históricos impulsaron la aplicación del canon bíblico? Hubieron sucesos históricos, ¿verdad? Cosas que impulsaron a que había que poner había que hacer el canon. La cosa se estaba poniendo color de rosa. ¿Dónde estoy yo acá? La cosa se estaba poniendo color de rosa. Se estaban desordenando las ovejas, ¿verdad? Habían problemas, ¿verdad? Dentro de la organización de las primeras iglesias. Por lo tanto, hubieron sucesos que eran parte de la historia de aquel tiempo, que fueron gatillando, impulsando y apretando a que ya se definiera cuáles iban a ser los escritos de Jesús. Imagínense que hoy día nosotros no tenemos Biblia, el Nuevo Testamento, y llega un día el hermano Luis, ¿verdad? Y dice, mire hermano, le tengo acá, me llegó esta primera carta
del apóstol Pablo a los Corintios. Mire qué tesoro, ¿verdad? Y lo leemos, ¿verdad? Y hoy qué lindo lo que sale, ¿verdad? Y después llega la hermana Carolita y dice, mire, mi marido, ¿verdad? Fue de viaje y me trajo una copia, ¿verdad? De la primera, la segunda y la tercera carta de Juan, mire, y todo, oh, ¿verdad? Y lo leemos todos, ¿verdad? Desesperados. Pero después llega el hermano Pepito, ¿verdad? Y dice, y miren, yo me encontré el Evangelio de Judas, ¿verdad? Y le abro, y empezamos a tener, entonces la cosa comenzó a ponerse color de hormiga, ¿verdad? Como dicen por ahí, porque comenzaron a llegar escritos por acá, escritos por allá, y había que ordenar esta cosa, ¿verdad? No podíamos decir que la gente leyera cualquier cosa que anduviera por ahí. Perdón. Entonces, hubieron sucesos históricos que impulsaron, ¿verdad? Este proceso, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son estos sucesos? Aquí está, lo primero, las herejías, anótenlo ahí si quieren, las herejías. Comenzaron a circular herejías, ¿verdad? Al final del siglo I, y todo el siglo II, y parte incluso del tercero, la iglesia sufrió una serie de herejías que comenzaron a deformar la doctrina cristiana. Hay un escritor que yo se lo recomiendo, que es Justo González, ¿verdad? Que le escribe Historia del Cristianismo, y él llama a este periodo de las herejías, le llama enemigos internos. Si usted lo lee en su libro, él le llama el periodo de los enemigos internos. ¿A qué se refiere? Justo González escribe diciendo que a pesar de lo malo que sucedió dentro del cristianismo, esto fortalece la fe de los primeros cristianos, pero que lo lamentable era que las herejías comenzaron a hacer tambalear un poco a la iglesia primitiva, ¿verdad? Pero lo peor era que estas herejías salían dentro del mismo cristianismo, o sea, eran cristianos, ¿verdad? Eran cristianos los que comenzaron a torcer la palabra del Señor, o sea, los peores enemigos del cristianismo era justamente gente que estaba dentro de las mismas iglesias, ya no eran las religiones no cristianas que atacaban, no, eran gente del mismo cristianismo, ¿verdad? Los herejes fueron cristianos en un principio. Entonces, por eso Justo González le llama así, enemigos internos, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles fueron las principales herejías que comenzaron a salir dentro de esta enseñanza? Porque al principio todo bien, ¿verdad? Pero comienza, por ejemplo, el gnosticismo. Fue una de las herejías, el gnosticismo, ¿verdad? Ahora, el gnosticismo no nació dentro del cristianismo, porque el gnosticismo existía incluso 3 siglos antes de Cristo. Ya existía el gnosticismo. ¿Y en qué consistía el gnosticismo? Era un dualismo, ¿verdad? En este caso, era menospreciar la carne y solo reconocer lo espiritual, ¿verdad? Ellos decían que la salvación se daba solo por un tema espiritual. Mire, los griegos llegaron a concluir de una manera tan absurda que ellos decían que lo que se salvaba era el alma. ¿Está usted de acuerdo con eso, no? Se salva el alma, ¿no? ¿O se salva el cuerpo? El alma, estamos bien, estamos de acuerdo. Entonces ellos decían que con el alma, con el corazón, con el espíritu, alabamos a Dios, y con el cuerpo, los placeres de esta vida, ¿verdad? Pecamos. Entonces ellos decían, no importa que tú peques porque el pecado es con el cuerpo, ¿verdad? Y lo que el Señor va a rescatar es el alma. Entonces lo importante es que tú ames en lo profundo de tu corazón a Dios. Entonces este dualismo, ¿verdad? Este gnosticismo que se comenzó a producir confusión dentro de los primeros cristianos, ¿verdad? Entonces era un tema delicado. Entonces, en el primer lugar donde los cristianos se enfrentaron al gnosticismo fue en Éfeso, ¿verdad? Con Cerinto, que era un personaje, ¿verdad? Podríamos decir que este es el primer gnóstico cristiano, ¿verdad? Que mezclaron cosas antiguas de enseñanza, ¿verdad? Con cosas cristianas, comenzaron a mezclar, ¿verdad? Comenzaron a meter cuestiones paganas, ¿verdad? Dentro del cristianismo. Ellos llegaron incluso a negar la humanidad de Cristo, diciendo que era imposible que Dios haya tomado un cuerpo humano, ¿verdad? Que solo había sido espíritu. Muy contrario a los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová dicen que Jesús era hombre, no era Dios, ¿verdad? Entonces, este decía que era imposible que que Cristo haya sido un ser humano. Comenzaron a mezclar cosas, ¿verdad? Otra herejía, el montanismo, ¿verdad? El montanismo, esta es una herejía que fue fundada por Montano, ¿verdad? Y Montano tenía 2 mujeres profetas que le seguían. Se llamaba una se llamaba Prisca, o probablemente Priscila, no se sabe, y la otra se llamaba Maximilia, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que Montano comenzó a usar unos libros, según él, estos libros eran inspirados,
y que son considerados como libros apócrifos, ¿verdad? Que no están dentro del canon, ¿verdad? No, salen completamente fuera de las medidas. Y también comenzó a utilizar algunos libros del canon, de los que eran aceptados, para promover, ¿saben qué cosa? El movimiento carismático neumatológico, ¿verdad? Algo así como lo que hoy día nosotros conoceríamos como un poco como el pentecostalismo, pero en un sentido negativo. ¿Ok? Entonces empezaron a tener como mucha cosa mística, ¿verdad? Y estas mujeres eran como las profetisas como las iluminadas, ¿verdad? Eso es lo que hacían estas mujeres. Y este hombre fue un personaje que se consideró como un hereje, ¿verdad? Ahora, ojo que yo no estoy diciendo que el pentecostalismo sea del diablo, estoy diciendo que habían prácticas que se iban a los extremos, ¿verdad? Ya parecía más espiritismo que algo cristiano, ¿ok? Entonces eso es importante de poder considerar. Y el último, y ahí nos vamos ahí para poder terminar. El primer canon. El primer canon. No, lo voy a dejar hasta ahí, no lo voy a dejar hasta ahí porque estoy mirando acá y este está largo. No, lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Les parece? Ya son las 10:22, 23. Así que para que no sufran tanto, ¿verdad? Lo vamos a dejar hasta ahí. Porque podemos hacer vigilia si ustedes quieren, ¿eh? Se me pasó la tos. Bueno, no, pero vamos a dejar hasta ahí para que puedan procesar también porque es mucha información. La próxima semana quiero que sigamos hablando acerca del proceso del canon. Vamos a ir viendo cómo fueron integrándose cada uno de los libros, cómo fueron quedando descalificados, cómo algunos de ellos quedaron en la cuerda floja, algunos entraron, salieron expulsados y después volvieron a entrar. Vamos a ir viendo caso a caso y vamos a hablar después acerca de los concilios, ¿verdad? Vamos a dejar ahí entonces como título para la próxima semana el primer canon. Vamos a darnos cuenta si este primer canon era bueno, era malo. Vamos a ver qué pasó con la historia, ¿ya? Así que, hermanos, a estudiar, ¿verdad? Para que podamos también ir aumentando nuestro conocimiento. Estas cosas que nosotros estamos hablando hoy día, cuando a ustedes les toque evangelizar, cuando les toque hablar con alguien, les va a servir. Les va a servir muchísimo porque la gente hoy día va a preguntar, ¿verdad? Entonces, le van a decir, pero ¿cómo sabes tú que esos libros que estudias en tu Biblia tienen realmente, son de Dios, eso está manipulado, que tú no sabes qué sé yo? No, aquí nosotros tenemos que entrar en la historia, ¿verdad? Y acá hay un respaldo. Todo esto que estamos hablando hoy día tiene un respaldo serio, ¿verdad? De la información. No es que no estamos repitiendo historietas, ¿verdad? Entonces, acá hay cosas serias detrás, ¿verdad? El canon fue algo completamente serio y es considerado, ¿verdad?, como una entidad que certifica, en cierta forma, ¿verdad?, la veracidad de la documentación, ¿verdad? Y ahí después entramos en la arqueología y todo lo demás, ¿verdad? Así que es bastante interesante poder hablar acerca de esto. ¿Y qué va a suceder? Fortalece su fe. Así que, hermanos queridos, pónganle empeño ahí para que podamos cuando ya terminemos este ramo de conociendo la escritura y comencemos a estudiar ya el texto bíblico como tal, usted diga, esto es seguro, esta es palabra del Señor, ¿verdad? Y ahí usted va a poder construir su vida espiritual y doctrinal de una manera segura. Amén. Así que damos gracias al Señor por su palabra, damos gracias al Señor por todo esto que hemos visto hoy día y por todos estos personajes que se han mencionado, y vamos a orar para terminar. ¿Ok? Yo les voy a hacer llegar más tardecito o mañana tal vez, o durante la semana, no sé, ya esta semana se lo hago llegar, les voy a hacer llegar un cuestionario, ¿verdad? Pero no para que me lo entregue a mí. Quiero hacerle un cuestionario de preguntas, es como una prueba, ¿verdad? Entonces le voy a entregar eso para que usted trate de ir aplicando, ¿verdad? Y recordando lo que hemos aprendido. Si usted después me lo quiere pasar el domingo, lo imprime, me lo pasa para que yo se lo revise, ni un problema, yo lo hago, ¿verdad? Pero si usted no lo quiere hacer, tampoco hay problema. Pero se lo voy a hacer llegar para que vamos recordando todo lo que hemos aprendido. Estamos hoy día en la clase número 9 y hemos aprendido bastante. Así que vamos a ver cómo vamos también ahí en el aprendizaje. Recuerden que las clases quedan grabadas, así que si usted de pronto quiere repasar alguna clase, nos pide ahí el link y nosotros se la enviamos. ¿Ya? Vamos a orar para irnos. Voy a pedirle a nuestro hermano Pedro, que está ahí en Talagante, si nos puede dirigir, hermano Pedro, en una oración para terminar esta clase del día de hoy. No sé si le funcionará hoy día el micrófono, hermano Pedro. A ver. Tiene que apretar ahí el botoncito. A ver, yo le voy a mandar un mensaje para que lo active. Ahí le mando un mensaje en su pantalla. Ahí está. ¿Se escucha bien? Perfecto, hermano Pedro. Despídanos entonces con una oración. Amén. Padre Celestial y buen Señor, te damos gracias en esta noche, Señor,
por ir aprendiendo día tras día, Señor, lo que es tu palabra, Dios del cielo. Te damos gracias, Señor, porque de a poquito hemos ido aprendiendo, Señor, tú nos has ido enseñando conforme a tu palabra, Señor, y así poder tener ese conocimiento, Padre Celestial, ese enriquecimiento en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado hasta este día, y podemos decir, Señor, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, hasta aquí hemos recibido, Señor, de tu misericordia, Jesús. Bendice nuestras vidas, Señor, bendice a los hermanos que se conectaron, a los que no pudieron conectarse, Señor, también bendíceles, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, esta oración, Señor, que tú nos bendiga, que tú nos guardes a cada uno de nosotros, Señor, y que el día de mañana, Señor, si es tu voluntad, poder salir a trabajar lo que trabajamos, Señor. Gracias, Padre Celestial, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Pedro. Muy bien, queridos hermanos.